Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. He hecho mucho contenido acerca de los contenedores, Docker u otras tecnologías similares, pero apenas de Kubernetes. Entonces me gustaría empezar a hacer más vídeos sobre el tema y quería empezar primero por la instalación. Haré vídeos de fundamentos y otros contenidos también más para principiantes, pero bueno, aprovecho ya que voy a montar mi propio laboratorio, pues grabarlo y compartirlo con vosotros para que vosotros también podáis montar el mismo o uno similar. Para este pequeño laboratorio voy a usar Ubuntu Server, vale tanto la versión 20.04 como la 22.04. Esta última tiene más soporte o más extendido, pero también puede dar algún problema de compatibilidad, depende de tu versión, igual no es tan estable. Y recomiendo mínimo por lo menos 2 cores y 4 GB de RAM por cada nodo. Si no tienes suficientes recursos o solo 16 GB de RAM, puedes apretarlos un poco más y dejarlos en 3 GB de RAM, pero sobre todo el funcionamiento del clúster se resentirá mucho si empiezas a cargar muchas aplicaciones. Si solo quieres un entorno simple en el que solo quieres aprender y practicar, puedes montar un master y un worker y es suficiente, o incluso solo un master sin los workers para funcionar. Explicaré ambos supuestos por el camino. Esto nos permitirá que el maestro no ejecute ningún contenedor, excepto los del propio sistema, y los workers sean los que tengan el músculo o la potencia ¿no? operativa de cargar con las aplicaciones que despleguemos sobre Kubernetes. Bueno, como os comentaba, os he dicho requisitos mínimos como recomendados: 4 cores y 8 GB de RAM está bastante bien ya para poder darle bastante más caña, y por lo menos 80 GB de disco duro pues es lo normal, depende de lo que despliegues. Si vas a desplegar bases de datos, que igual no es lo más recomendado, y pues igual necesitas 200, 300, 500 GB, eso ya depende más de la aplicación en sí que del propio clúster. El clúster como tal, 40, 60, 80 GB de disco va suficiente. Cuanto más puedas darle, mejor. Bueno, con la máquina virtual ya montada, dedicada para lo que es el máster, vamos a comenzar con la instalación. Ojo, del máster, luego veremos la parte de los workers. Vamos a comenzar con la instalación. Esto lo podemos hacer dejar una entrada de blog en la descripción en la cual tenéis todos los comandos, por si queréis ir copiando y pegándolos, pero bueno, los voy a ir copiando y explicando. Bueno, lo primero vamos a hacer es hacer un apt update y un apt full upgrade. Esto nos permitirá actualizar el servidor a todos los últimos paquetes y demás. Cuesta un segundito, esperamos a que termine. Una vez que la actualización del sistema operativo ha terminado, tenemos que hacer la instalación de 3 paquetes: kvadm o admin, kubectl, el cliente por terminal, y kubelet. 3 comandos ya podremos, recordemos, con el kubelet mantendrá en funcionamiento el servicio Kubernetes. Kube-admin nos va a servir para la primera instanciación, para crear masters y workers. El kubectl nos permitirá operar contra el API de Kubernetes y realizar las diferentes creaciones de componentes, borrar posts, crear posts, etc. Le damos, ya vemos que automáticamente inicia la instalación, la descarga y la instalación de los paquetes. Y una vez que ha terminado, esto es muy importante, hacer un sudo apt-mark como hold. Esto lo que va a hacer concretamente es que, aunque tú hagas un apt upgrade tanto de un paquete como de una distribución, estos paquetes se obviarán. Esto nos permitirá primero ganar estabilidad, porque lo que hoy nos funciona en Kubernetes es bueno que nos siga funcionando 1 o 2 años más, porque si estamos haciendo un apt update constantemente por parches de seguridad u otras paqueterías, si actualizamos sin querer el clúster de Kubernetes o los paquetes que lo hacen funcionar, podemos cargarnos el clúster sin tenerlo en cuenta. Entonces, lo que son las actualizaciones de Kubernetes se tienen que hacer en un momento dado con backups de la base de datos de Kubernetes y otras cosas a tener en cuenta. Ya habrá, cuando toque, un vídeo específico de eso, ¿vale? De momento la instalación, recordad, marcamos en hold 2 paquetes y ya a partir de ahí, cuando toque actualizarlos, pues podemos desmarcarlos, actualizarlos otra vez y volverlos a marcar como en hold, ¿vale? Como bloqueados. Si le damos, ya vemos que nos marca cómo están set on hold. Y ahora a partir de aquí podemos comprobar que tenemos el kubectl bien instalado. Podemos ver la versión así y también la versión de kubeadmin. Y vemos que tenemos la 1.28. Hasta aquí la instalación de las herramientas que necesitamos, pero tenemos para Kubernetes ciertos requisitos extra. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es desactivar la memoria swap. La memoria swap de intercambio utiliza el disco duro y no se recomienda para el uso de Kubernetes. Es más, si no la desactivas directamente no te deja instalarlo. Para desactivarla podemos editar el fichero fstaff. Y llegados a este punto del tutorial, seguro que te has aburrido con el comando sudo, por lo que primero lo que vamos a hacer es hacer un sudo su, nos vamos a pasar a root y vamos a editar el fichero fsstaff. Aquí lo que tenemos que hacer es comentar esta línea
y ya con eso lo dejaríamos desactivado. También podríamos confirmar que ha funcionado correctamente lanzando estos comandos swap-off, mount-a y free-h. En este último podríamos ver que efectivamente no se está usando nada de la memoria swap. Continuamos. Previamente a instalar el engine de contenedores tenemos que activar ciertas capacidades del kernel de Linux que utilizan en este caso Kubernetes y los motores de contenedores para funcionar. Activaremos la capacidad overlay y BRNetFilter. Añadimos ciertas configuraciones al sysctl de Kubernetes. Por último, lo que vamos a hacer es reiniciar el sysctl y con esto hacemos una recarga y nos aplica las nuevas configuraciones. Bueno, ahora sí, vamos a instalar el containerd. Tenemos que lanzar este fichero de configuración para decirle que va a utilizar overlay y BRNetFilter, que son estas capacidades que hemos activado hace un segundo. Vamos a instalar algunas dependencias que va a requerir Kubernetes para funcionar. Ahora vamos a añadir el repositorio de Docker, pero no para instalar Docker, sino para instalar containerd. Al final este es el motor open source que corre por debajo de varios servicios de contenedores y en este caso también Docker mantiene una versión. Simplemente volvemos a configurar las claves GPG y añadimos el repositorio de Debian. Ya vemos que en este caso, cuando hace la apt update automáticamente, ya están los repositorios de Docker configurados. Y ahora ya sí, podemos hacer una apt install, podemos poner "-i" para que no nos pida confirmación, containerd.io. Y por último vamos a lanzar estos comandos, uno para crear el directorio donde va a ir la configuración de containerd y aprovechamos el mismo comando de containerd para crear una configuración por defecto y volcarla en este fichero dentro de este nuevo directorio que hemos creado. Simplemente le damos y ya vemos este fichero como tal, nos lo carga por defecto en este repositorio de forma muy cómoda y automática. Y por último, lo que tenemos que hacer es usar el comando systemctl para reiniciar el servicio de containerd, el enable para activarlo para que cuando reiniciemos el servidor inicie containerd automáticamente, y ya pues podemos usar el comando systemctl status para comprobar que efectivamente nuestro servicio está activo y corriendo. Vale, ya tenemos todos los requisitos. Esto tendríamos que hacerlo hasta aquí, lo mismo para tanto workers como maestros. En que le cojáis soltura o si tenéis clara la instalación, os podéis hacer un script para hacerlo todo rápido. Tenéis todos los comandos, recordad, en el blog que está puesto en la descripción para que hagáis copia y pega y que os sea muy rápido. Incluso no hace falta ni que me sigáis en muchos momentos, si lo entendéis o lo tenéis claro. Comenzamos con la instalación del nodo maestro. Lo primero que podemos hacer para ahorrar tiempo en la instalación es usar el comando kubeadm. Recordamos, el comando kubeadmin nos va a ayudar a hacer la instalación inicial de lo que es Kubernetes en sí. Podemos darle directamente al config image pool y esto automáticamente nos va a registrar, nos va a descargar, todas las imágenes que necesita Kubernetes para funcionar. Por defecto, lo que hace el servicio de Kubelet es mantener ciertos contenedores en funcionamiento sobre containerd para operar. Tiene una base de datos también y sostiene un conjunto de microservicios de los cuales conforman la funcionalidad de Kubernetes. Como ya podéis ver, que es el API Server, el Proxy, el Scheduler, que es el programador de servicios, el mismo etcd. También indispensable es modificar el fichero etchost y esto nos servirá sobre todo para, a medida que vayamos montando tanto maestros como workers y demás, que todos apunten sobre el API del maestro para comunicarse. Y salvo que tengamos IPs fijas, lo recomendable es siempre, o aunque incluso lo tengamos, lo recomendable es siempre apuntar un nombre de dominio, por si cambian las IPs por debajo o en algún momento tenéis que usar otro servidor distinto. Es importante editar el host en el maestro, luego en los workers también lo veremos, apuntando a la IP de la propia máquina. Importante también que sea una IP fija, intentad que no sea dinámica porque os podría dar problemas si en algún futuro cambia. Tendréis que reiniciar, cambiar IP si puede ser un jaleo. Y ya automáticamente tendríamos un nombre de dominio para apuntar directamente al máster y que los workers, que ya en su momento lo configuraremos, también que apunten a este maestro. Vale, ahora ya sí, vamos a utilizar el comando kubeadmin para levantar el clúster de Kubernetes. Por defecto, si no le dices nada, utiliza ciertos parámetros, pero nosotros vamos a especificarle, sobre todo importante, la red donde van a ir los pods. Yo he usado este rango 172.24, en este caso /16, son muchísimos pods, ¿vale? En cualquier caso, y este rango de red como tal lo podéis modificar a vuestro antojo. Importante que no entre en conflicto con nada que esté funcionando porque si no os dará muchos problemas. El motor de contenedores que vamos a utilizar, en este caso containerd, que por defecto está en esta ruta, en /run containerd, containerd.sock,
vamos a decir que actualice los certificados del API en este caso y le vamos a decir que el control plane endpoint pues va a ser este nombre de dominio que he puesto. ¿Veis lo importante de ponerle el nombre de dominio? Sobre todo con los workers también, que haremos lo mismo. Ya lo dejamos automáticamente. En QBadmin nos ayuda mucho en el proceso de instalación, incluso encuentra incompatibilidades y demás. Como ya hemos precargado las imágenes, va a ser muy rápido. Si no habéis hecho el pull de las imágenes previa, igual os cuesta 1 o 2 minutitos, dependiendo de vuestra conexión a internet. Ya vemos que la instalación ha sido muy rápida y a partir de aquí nos dice, oye, mira, puedes configurarte el fichero kubectl para llamar al API, para que cuando llamemos con el comando kubectl tengamos los certificados necesarios para autenticarnos contra el API. Tenemos también aquí, nos dice, oye, puedes añadir workers, ¿no? Con este comando, ya veis que sería el mismo kubadmin, en vez de en este caso init sería join, y especificando el nombre de dominio, importante otra vez, junto con los tokens y demás. Vale, eso lo dejaremos para cuando instalemos el worker, porque aún no hemos terminado el trabajo. Vale, ahora vamos a configurarnos el kubectl. Lo primero, vamos a hacer un exit para salirnos del usuario root en este caso. Por defecto, cuando hemos instalado Kubernetes, se nos crea un fichero config de Kubernetes con los certificados y los tokens necesarios para conectarnos al API y que nos valide la autenticación. Esto se crea en el usuario root, es importante dejarlo ahí y cuando nosotros vayamos a usar otro usuario que no sea, lancemos estos comandos. Esto nos creará nuestro home, en este caso mío, Paz Pereza, una carpeta .cube, me copiará la configuración del admin.gov, que es donde están estos certificados, importante los permisos, porque si no os podrían robar los credenciales del API de Kubernetes. Me lo copiaré a mi home, en este caso, cube.config, y le asignaré los permisos de mi usuario actual. Ya con esto automáticamente podríamos hacer un kubectl getPods y en este caso nos dice que no hay recursos, pero nos está permitiendo autenticarnos contra el API desde el usuario Paz Pérez. O si lo haríamos desde una máquina externa, el mismo proceso. Copiaríamos este fichero admin.conf que lleva estos tokens de configuración. Lo podemos ver ahora en mi directorio. Tiene un conjunto de tokens y la configuración de mi clúster junto con el hostname y el puerto. Me lo podría sacar fuera del servidor, en mi cliente, en mi portátil y operar así. Pero bueno, si hacemos un kubectl getNodes, que es la forma de enumerar todos los nodos que tengamos, tanto masters como workers, cuando tengamos más chicha, esto queda más bonito esta foto, vemos que no está ready. ¿Por qué? Porque por defecto, cuando instalamos el master, Kubernetes viene sin un gestor de redes. Está lanzando pods y demás, pero no tiene un sistema, una CNI que se dice, para conectar o montar un servicio de redes, DNS y enrutamiento entre todos los pods del cluster. Esto por defecto en Kubernetes no viene de caja, pero se puede instalar muy cómodamente. Lo más normal o los más comunes es instalar Calico, porque también hay otros servicios como Flanner y demás. Yo personalmente trabajo más con Calico y creo que ambos cumplen perfectamente con las funciones. En cualquier caso, si no tuviera función el kubectl, puede ser por la variable de entorno de kubeconfig que estuviera apuntando a otro sitio. Ante la duda, siempre puedes hacer otra vez el export y configurarle tu home, tanto usando la variable de home de tu usuario o poniendo la ruta absoluta. Bueno, la instalación de Calico depende de dos piezas. Primero, el operador, un operador en Kubernetes es un servicio que nos permite luego realizar o usar objetos especiales, ¿no? Ya tocará hablar de eso. En este caso podemos descargar el YAML de instalación de Tigera Operator, que es el operador en este caso de Calico, y el fichero de Custom Resource. Simplemente son dos curls, los podéis copiar y ya veríais que lo tendríais aquí descargado. Podemos ver que al final lo que son tanto el operador como el Custom Resource son objetos, son declaraciones de objetos en Kubernetes. Podríamos usar el comando kubectl create Tigera Operator, en este caso cargaría este YAML sobre el clúster y ya automáticamente el clúster se pondría a desplegar estos recursos de una forma u otra. Esto lo autogestiona Kubernetes. Y ahora sí que tendríamos que editar el fichero Custom Resources para decirle que la red de contenedores en este caso, que por defecto viene a la 192.168, cambiarla por el rango que nosotros le hemos puesto. Por evitar conflictos, yo suelo evitar la 192.168 porque en redes locales de casa y demás es muy común estos rangos de redes. Entonces, para evitar conflictos, lo vamos a cambiar y esto es obligatorio a la red o al rango de red que hayas puesto en el kubeadmin. Recuerda el comando anterior. En mi caso, la 172.24. Podemos usar el comando set para modificar el fichero
de forma programática, y esto luego lo queréis automatizar, o podríamos entrar con el bin o en Nano, ya vemos que en este caso ya lo he modificado con el comando set, y editar esta instrucción manualmente. Vale, una vez que hemos hecho la modificación oportuna, ya sí que podríamos hacer el qctl create custom resources.yaml. Y ahora ya sí, si hacemos un qctl get pods menos all namespace, vemos que ya se están intentando desplegar todos estos pods dentro del namespace de kube-system en este caso, o zona un poco oculta, ¿no?, entre comillas, del propio sistema y funcionamiento de Kubernetes. Ya se están intentando desplegar estos pods. Podríamos usar el comando anterior con el parámetro "-w" para hacer un wait, y el terminal se quedaría aquí refrescándose esperando a que todos los pods funcionaran correctamente. Bueno, si has llegado hasta aquí y se han desplegado todos los pods correctamente, has triunfado. En teoría debería funcionar. Digo en teoría porque siempre puede pasar extraños. Pero ya tenemos el clúster operativo con nuestra red. Por último, vamos a hacer dos cositas, dos extras. Lo primero, nosotros vamos a instalarle workers. Por defecto, la buena praxis de Kubernetes dice que en el modo maestro no ejecutes pods, salvo estos que ves del propio sistema de Kubernetes. También, si nos querríamos asegurar, podemos hacer un qctl get nodes y ya veríamos que en este caso ya sí que estaría ready. Ojo, si esto es un entorno de pruebas, vas a tener en tu casa, te da igual que se rompa o no, puedes usar esta instrucción para, usando las etiquetas de tipo taint de Kubernetes, en este caso permitirías que el control plane ejecutara pods en este caso. Yo no lo voy a ejecutar porque vamos a configurar luego workers. Si tú quisieras acabar aquí el vídeo y dijeras me da igual los workers, puedes lanzar el taint y olvidarte. Y luego otro extra es el tema del autocompletado. Si vemos aquí hacer qctl y le doy al tabulador, pues no nos ayuda. Para instalar el autocompletado en Bash podemos lanzar este comando, el cual hará un source de nuestro fichero, en este caso el qctl completion bash, es decir, va a lanzar este comando, el cual devuelve el código de autocompletado y lo va a volcar en el fichero bash.rc. Este fichero bash.rc nos permite en cada arranque que hagamos de nuestro terminal, en este caso ya veis que se ha integrado este comando, nos permite configurar ciertos comportamientos, alias y configuración o personalización de cómo funciona Bash en este caso. También tiene autocompletado para ZSH y FIS. Una vez que está en el fichero podemos hacer el source.bash.rc y ahora aquí cuando haces qctl, si hacemos un get y tabulamos, nos lista todos los recursos que podemos tener, y escribo por ejemplo d y tabulo, ya veis que me ha autocompletado el get deployments, y pongo qctl-n para obtener recursos de un namespace y tabulo, me lista los namespaces. En este caso voy a poner kube-system, que es donde están los pods por defecto, ¿no?, de Calico y demás, y toda la funcionalidad de Core DNS y demás, y ya vemos que, ya vemos que nos da la vida en este caso para operar más fácil con el terminal. Bueno, ahora misma labor. Hemos hecho para el máster, configuraremos una máquina virtual, en este caso 2 cores 4 de RAM mínimo, o recomendado por lo menos 4 cores 8 de RAM para los workers. Si querríais más potencia porque os sobra, pues mejor aún. Yo voy a arrancar mi máquina virtual de worker y ahora en el terminal nos vemos y continuamos la instalación del worker. Bueno, vamos ahora que tenemos la máquina virtual lista para el worker, en este caso lo llamo worker 1, vamos a hacer la instalación de Kubernetes y veremos también cómo conectarlo al clúster junto con el maestro que acabamos de configurar. Si estáis siguiendo el tutorial del blog podéis seguir los pasos del 1 al 4 porque son exactamente iguales que en el maestro. Vamos a ponernos como root, haremos un apt update, un full upgrade. Dejaremos que el sistema operativo se actualice a las últimas paqueterías, versiones de lo que tenga. Vale, una vez que lo hemos actualizado tendremos que instalar los paquetes de kubeadmin, kubectl y kubelet de nuevo. Para ello haremos el apt install del kube y del apt transfer https. De nuevo configuramos las claves GPG para los repositorios de Kubernetes de Google. Una vez que lo hemos hecho, apt update, va a ir un poco más rápido que el máster porque son los mismos pasos. Si te pierdes es más fácil que sigas el blog para el copia y pega de los pasos. Recuerda, del punto 1 al 4. Instalamos bin, git, los paquetes que necesitemos, aparte de kubelet, kubeadmin y kubectl. Una vez instalados los paquetes, volvemos a marcarlos en host, tanto el kubelet, kubeadmin y kubectl. Es importante, no imprescindible, pero es importante que el master y workers respeten las versiones y cada vez que los actualicemos, vayamos actualizando los masters junto con los workers, pues lo dicho, mantener los paquetes hasta el momento de actualizarlos.
para no generar inestabilidades. Los marcamos en holds. Luego el paso 3, que es desactivar la memoria swap. Podemos hacerlo con este comando, que a veces no funciona. Y luego vamos al fichero etcdfstaff, modificamos la línea swap.image para desactivarlo. Activamos las características del kernel overlay brnet filter. Creamos el fichero de configuración de Kubernetes para que utilice ciertas configuraciones y recargamos el sysctl. Y por último quedaría instalar containerd. Hasta aquí, incluido este punto también, exactamente igual que en el master. Creamos el fichero de configuración para containerd, hacemos una apt install de algunos comandos necesarios para la instalación, añadimos la clave gpg para el repositorio de containerd de Docker, añadimos el repositorio, hacemos un apt update, ya vemos otra vez de nuevo nos sale el repositorio de Docker y finalmente hacemos el apt install -i de containerd.io. Continuamos creando la carpeta de containerd, seguidamente meter en ellas la configuración por defecto, containerd config default, y lo volcamos en este config.torm. Automáticamente se nos volca ese fichero y ya por último lo que tenemos que hacer es un systemctl restart, lo activamos para, lo dicho, en el arranque, por si se reinicia alguna máquina, volvía a iniciarse containerd. Y por último comprobamos que en el estado está corriendo y efectivamente está activo y funcionando perfectamente. Ahora ya aquí es cuando vienen las particularidades. Si recordáis, al final de la instalación del nodo maestro, y si guardáis aún la salida, cosa que yo no he hecho, tenéis el comando de kubeadmin join para unir un worker a un maestro. En este caso yo no lo he guardado, pero intencionadamente para que veáis también otra forma de obtenerlo. Bueno, ahora importante es al nodo worker, tenemos que modificarle también el fichero host para no llamar al nodo maestro con una IP fija, ¿no? Para eso podemos configurarle el hostname del nodo maestro y funcionar. Si esto lo tuviéramos en nube o en un entorno donde tenemos ya un DNS externo que nos hace esa resolución, pues no tendrías que hacer nada, simplemente le pondrías el hostname del nodo maestro y punto. En este caso, como es dentro del VMware y no hay un servidor DNS, pues yo le voy a poner la IP del maestro, que en mi caso es 192.168.16.129. La voy a añadir y le voy a llamar con el mismo hostname que llamaba al maestro, que es casecp, control panel, ¿vale? Lo escribo y ya si hacemos un curl, podemos hacer un curl al API de Kubernetes. Bueno, nos falla por el tema del certificado, porque recordamos, necesitamos ese fichero de kubeconfig, ¿no? Con los certificados y demás, pero ya vemos que por lo menos nos responde. Esto ya es buena señal, ¿vale? ¿Qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer ahora el join. Ahora bien, el comando join tiene la siguiente apariencia. Hacemos join, el control plane host, en este caso el casecp que hemos configurado en el etc host, el control plane port, el token y el discovery token CA. Vamos por partes. El host hemos dicho que es casecp en mi caso, si tú has puesto otro, el que hayas configurado. El puerto es el del API de Kubernetes. A partir de aquí todas las comunicaciones se hacen siempre contra el API y es el 6443 por defecto. El token lo podemos obtener de la salida de la instalación del maestro o podremos usar el comando, ojo, recordamos en el servidor del maestro en este caso, podemos usar el comando kubeadmin, vamos con sudo mejor en el usuario root y podemos usar el comando kubeadmin token create y este token que nos ha dado lo podemos copiar, vamos al comando que estamos generando en el worker, lo dejamos ahí y por último necesitamos el token del certificado. Esto se hace con el parámetro -discovery -token ca-cert hash. Lo podéis copiar y pegar de la entrada de blog de los comandos. Y para generar el token podemos lanzar este comando aquí. Este sí que os recomiendo que lo copiéis y peguéis porque es un poco largo. El cual coge los certificados que se están utilizando para que la conexión con el API sea cifrada. Le damos al comando y esto nos genera este hash. Y ya podemos poner SHA-256 en este caso y pegar este token que acabamos de generar. Con esto ya tendríamos formado todo el comando join. Puede abrumar un poquito, pero lo dicho, con el master se nos autogenera. Vale, una vez hecho esto, le damos al join, automáticamente vuelve a lanzar el mismo proceso de configuración. Se van a descargar estos pods que necesita para funcionar Kubernetes, pero
vamos a ver que es mucho más limitado y en los workers no necesitan ni la mitad de las cosas que el maestro. Y es desde el maestro donde se van a orquestar todas las operaciones de Kubernetes para que los workers tengan que hacer unas tareas u otras. Podemos comprobar que funciona, ya nos dice que esto opera tal cual. Y aquí la praxis no es que os pongáis a hacer kubectl porque os vais a tener que configurar la conexión contra el maestro, porque recordamos que estamos en los workers. Y ahora aquí en el maestro podemos hacer en kubectl get nodes y ya vemos que está el master que tiene el rol de control plane, o sea, que no va a ejecutar pods de momento, aparte de ser el gestor, ¿no? Y el worker 1 ya configurados, ambas en la misma versión y estado ready. A partir de aquí podríamos instalar tantos workers como quisiéramos. Si operamos ya desde el mismo kubectl get pods, ya automáticamente estaríamos hablando contra toda la infraestructura que tuviéramos. Si tuviéramos 27 workers, podríamos ver todos los pods desplegados en diferentes workers y demás. A partir de aquí, recordamos, todas las operaciones van contra el master y simplemente añadimos workers que nos ayudarán a empujar. En próximos vídeos me gustaría hacer un curso de Kubernetes más completo o por lo menos introductorio para entender cómo se comportan los recursos de Kubernetes, empezar un poco mejor por los fundamentos y ver también cómo podríamos jugar con una infraestructura distribuida, como puede ser Kubernetes en este caso, para desplegar los pods en un sitio u otros y demás. Kubernetes la verdad que son un sinfín de posibilidades para todo esto. De momento, que tú tengas la capacidad de instalarte tu propio clúster, que es el objetivo del vídeo, y si te gustan estos vídeos de Kubernetes, estás interesado en temas más concretos y demás, recuerda dejarme en los comentarios que os leo a todos y os contesto a todos. Y si os gustan, apóyame dándome un like, suscribiéndote al canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya disfrutado, que lo hayas disfrutado, que te guste. Y nada, hasta el siguiente. Todavía sigues aquí, es posible que estés desesperado porque no estén ready el estado de tus nodos o te haya dado algún problema en la instalación. Te recomiendo encarecidamente que revises todos los pasos, que hayas asignado bien las IPs, que hayas configurado los etc hostnames, que pueden ser o suelen ser donde más problemas se dan en estos casos, y que revises paso por paso que lo hayas hecho todo correctamente. Si aún así eres incapaz de que te salgan ready, lo mejor es que no desesperes, vuelvas a empezar, que no cuesta mucho empezar de cero, una vez que has automatizado los pasos, y tranquilamente lo montes, seguro que te funciona. Venga, mucho ánimo, nos vemos en el siguiente.